buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Pablo, soy pre-sales de la zona centro de Baidemes y hoy vamos a dar una pequeña formación de centrales híbridas, una pequeña presentación y una configuración de las centrales, de las zonas cableadas en bus, RF, etcétera, ¿vale? Y una pequeña configuración de cómo configurarlas. Vale. Em, El contenido de la presentación, bueno, es una pequeña presentación, ¿vale? De cómo veremos la jerarquía backend, características de las centrales y la puesta en marcha, ¿vale? Que la puesta en marcha la haremos también in situ, ¿vale? Bueno, como todos o muchos ya conoceréis, Vesta tiene una arquitectura en la que, bueno, pues la primera parte es un servidor, ¿vale? Nosotros llamamos backend. Debajo de este servidor tendríamos las cuentas de los instaladores. Por debajo de estas cuentas de los instaladores tendríamos los paneles, ¿vale? Y por debajo de los paneles tendríamos las cuentas de usuario. Eh, el backend es una plataforma en la que organizamos absolutamente todo, podemos organizar todo. Incluso podemos hacer mantenimientos trimestrales, periódicos, podemos hacer configuraciones masivas, actualizaciones masivas, por centrales, por modelos, por cliente, etcétera, ¿vale? Vale, la central híbrida, ¿vale? Tenemos dos centrales híbridas, una que le llamamos Lite, que es de grado 2, que es esta que veis, ¿vale? Esta central está solamente certificada en grado 2, tiene 8 zonas convencionales en placa, se puede ampliar hasta 128 zonas, ya sean en bus o zonas convencionales, y luego se puede expandir también hasta 640 zonas vía radio, ¿vale? SF1. Esta central está certificada en grado 2. Solamente tenemos un modelo, que es esta que veis en pantalla, que es la Vesta 388. Y esta viene con doble comunicación 4G e IP. ¿Vale? Opcional, mediante un dongle Wi-Fi, o sea, dongle USB, podemos tener Wi-Fi. ¿Vale? También admite conectividad LoRaWAN, tecnología VMAX Bus, ¿vale? Para todo lo que son zonas en bus. Fácil instalación a través de la aplicación del teléfono y del ordenador. Y en esta central también se pueden añadir hasta 24 cámaras IP, 32 PIRCam en bus y hasta 46 PIRCam. El resto tendrían que ser vía radio. ¿Vale? Vale. Como veis ahora aquí, esta es la central de grado 3, ¿vale? Que también es híbrida, pero esta sí que está certificada en grado 3. Esta ya viene con 16 zonas en placa. Lo mismo que la Lite también admite hasta 128 zonas, tanto en bus o cableado convencional, y expandible hasta 640 zonas vía radio. También trae doble comunicación, dependiendo del modelo, puede ser 4G o 2G, e IP, ¿vale? También Wi-Fi opcional, excepto la Vesta 113N SF1, que viene con también comunicación Wi-Fi, ¿vale? Admite también LoRaWAN, tecnología VMAX Bus, ¿vale? Para todo el cableado bus. También admite hasta 24 cámaras IP, 32 PIRCam en bus y hasta 46 PIRCam, el resto tendrían que ser vía radio. Vale, aquí vemos bueno, pues una pequeña imagen de lo que es la central híbrida. En esta ocasión es la de grado 3, ¿vale? Como veis, tenemos las 16 zonas en placa, el bus que está en la parte de la izquierda, unas pequeñas clemas que son para la sirena, el interruptor de la batería, ¿vale? Que es este de aquí, la conectividad de Ethernet, conectividad GPRS 4G, ¿vale? A través de la tarjeta SIM, y aquí iría el USB para expandir, pues ya sea el Wi-Fi o LoRa, ¿vale?
Este le voy a dar un poco más para adelante. Vale, esto es una pequeña, bueno, un pequeño stock que tenemos de dispositivos en bus, ¿vale? Tenemos muchos más en catálogo, pero bueno, pues aquí un poco los más importantes o los más funcionales, como son, por ejemplo, pues los teclados, ya sean táctil o el combo. Tendríamos también PeerCam. Ya en breve, esta semana ya tenemos el PeerCam en bus de grado 3, ¿vale? Seguramente que ya para la semana que viene ya estará en stock. PeerCam eh, que son en HD, ¿vale? La calidad de la imagen es en HD, en 720. Luego tendríamos detectores PIR ciegos, contactos magnéticos en bus, expansores, tanto de relés como de zonas, fuentes de alimentación supervisadas y sirenas. Vale, esta es la fuente de alimentación supervisada. Bueno, pues es una fuente de alimentación que va en bus, ¿eh? Tiene dos salidas también de bus. Viene con hasta 4 amperios de corriente y a través de la aplicación puedes ver tanto el nivel de batería como el voltaje como el amperaje que está utilizando en ese mismo momento. Aquí es un poco algunos dispositivos, ¿vale? Pues bueno, los consumos que tienen, ¿vale? Algunos dispositivos. Em, Como veis, bueno, pues por ejemplo, tendríamos por ejemplo el KPT 35 bus, ¿vale? Que es un teclado que consume pues 171 miliamperios. Por ejemplo, un expansor de zonas, ¿vale? Que sería a lo mejor pues 95 miliamperios. El teclado táctil en bus, que sería un poco más de 1 amperio. El KPT, o sea, el KP35 combo, ¿vale? Que serían 82,7 miliamperios. Bueno, más o menos para que veáis un poco la tabla y un poco la referencia de los consumos que tienen algunos de los dispositivos en bus, ¿vale? Aquí, como veis, es una conexión en bus, ¿vale? Que se puede hacer en estrella, en cascada. Eh, Podríamos llegar hasta 800 metros, ¿vale? De tirada de bus. Y si hay entre la central y el primer dispositivo hay 300 metros, sería interesante o recomendable poner un aislador amplificador de bus, ¿vale? Que es este que veis aquí delante. Eh, bueno, para un poco que pueda llegar suficiente corriente al siguiente dispositivo y no tener caída de tensión tan grande, ¿vale? Vale, ahora vamos a pasar ya a la parte de la configuración, ¿vale? Eh, que bueno, pues son 3 pasos, ¿vale? Primero, por un lado, tendríamos el alta del panel, configuración de zonas y la configuración general del panel y el reporte a receptora, ¿vale? ¿Cómo se da de alta un panel? Bueno, pues es bastante sencillo. Lo primero que tendríamos que hacer es darnos de alta como instalador si no lo tenemos ya realizado, ¿vale? Aquí a la derecha arriba tendríamos el icono para acceder como instalador, ¿vale? Como veis aquí ya ha cambiado inicio de sesión del instalador, registro del instalador por primera vez y rellenar los campos que nos pide, ¿vale? Sobre todo los obligatorios para poder darnos de alta como instalador. Una vez dado de alta como instalador, ¿vale? Bueno, pues pondríamos nuestro usuario, nuestra contraseña, le daríamos a conectar y automáticamente nos saldría el portal de donde tendríamos nuestros paneles, ¿vale? Asociados. A ver, que va un poco lenta la conexión. Vale. Aquí tendríamos nuestros paneles. Este sería nuestro portal, ¿vale? De como instalador y aquí tendríamos los paneles asociados a nuestro usuario. Para dar de alta un panel, ¿vale? La forma sencilla. Aquí al botón de más. Pondríamos la MAC del panel, ¿vale? Que lo tendremos tanto en la parte trasera del panel como en la parte lateral del panel y en la caja.
¿vale? Todos los paneles vienen ya con una parte fija de la Mac, que es 001 de 94, y solamente tendríamos que rellenar los 3 últimos pares, ¿vale? Una vez realizado este paso, ¿vale? Nos aparecería aquí el panel y nos diría si está fuera de línea o si nos aparecen los candados rojo y verde, quiere decir que ya está en línea el panel, ¿vale? A partir de aquí ya podríamos acceder al panel mediante este botoncito, ¿vale? Pondríamos el usuario instalador, el código instalador, que por defecto es el 7982, ¿vale? Y ya accederíamos a la configuración del panel, ¿vale? Em, como todos, muchos ya sabéis, como instalador, como usuario instalador, no podemos ni armar el panel, no podemos ver fotos, no podemos ver imágenes, ¿vale? Por ley de protección de datos no se puede, ¿vale? Solo nada más que lo podría ver el usuario maestro. Vale, siempre que accedemos como instalador a un panel, nos va a preguntar, bueno, primero va a mirar, va a revisar si hay alguna actualización y nos va a preguntar si queremos actualizarlo en ese mismo momento, si queremos que no nos notifique sobre esta actualización o si en este momento no queremos actualizar el panel, ¿vale? La siguiente vez que accedamos al panel, nos va a volver otra vez a preguntar sobre esta actualización. Vale. Este es el portal que tendríamos como instalador. Tanto a través del ordenador como en el teléfono, ¿vale? A través de la aplicación de Smart Home Sec, tendríamos los mismos parámetros, ¿vale? Todo se puede hacer a través del ordenador, a través del portal o a través de la aplicación, ¿vale? A través del portal accederíamos aquí a la derecha, arriba, y entraríamos en ajustes de equipo, ¿vale? Aquí en ajustes de equipo tendríamos toda la configuración del panel. Los dispositivos, aquí nos aparecería si son cableados, si son vía radio, si tienen algún fallo, si están anulados, etcétera, ¿vale? Aquí podríamos dar de alta los dispositivos, ¿vale? Simplemente presionando el botón de más. Podríamos seleccionar directamente qué es lo que queremos de aquí, o si es un teclado, por ejemplo, pues le daríamos a otros. Automáticamente el panel se nos pondría en modo lectura, ¿vale? Para poder aprender los dispositivos que tengamos. Si son dispositivos en bus, automáticamente van a aparecer aquí, ¿vale? Por ejemplo, este lector de etiquetas no lo tenía dado de alta, lo tengo conectado en bus y automáticamente me lo lee, ¿vale? Lo que hace es una lectura del bus y me lee todo lo que hay en el bus, ¿vale? Si son dispositivos vía radio, ¿vale? Pues aquí tendríamos también una parte de cómo se harían los dispositivos vía radio, ¿vale? Configuración de zonas. Y aquí tendremos un ejemplo, ¿vale? Bueno, pues los teclados con asterisco almohadilla presionándolos 3 segundos, 4 segundos. El PIRCAM, el botón frontal, también otros 4 segundos. Un PIR es una pulsación rápida, igual que los contactos magnéticos, ¿vale? Automáticamente nos aparecería, una vez que nos lo ha leído el panel, nos pitaría y nos aparecería en el portal, ¿vale? Nos aparecería aquí en el portal y podríamos seleccionarlo y darlo de alta, ¿vale? Una vez que ya ha estado de alta, nos va a aparecer aquí en la parte de la izquierda, ¿vale? Y aquí incluso podríamos configurar estos dispositivos. Por ejemplo, pues tengo aquí este detector, ¿vale? Y podríamos configurar este detector. Pues, por ejemplo, cómo queremos que se comporte en armado, ¿vale? En este caso, pues una alarma instantánea. Podríamos ponerlo como zona cruzada, ¿vale? Como un seguimiento, como retardo, ¿vale? Pero además también le podemos decir cómo queremos que se comporte en desarmado, ¿vale? Imaginaros que es un contacto magnético
y queremos que cuando se abra la puerta nos haga un dindón, ¿vale? Pues lo seleccionaríamos como timbre, ¿vale? Por darle también una utilidad a este detector, ¿vale? Podríamos anular ciertas características de este detector, como por ejemplo la supervisión, ¿vale? Si hay un detector que no nos llega a la supervisión, vía radio, lo que sea, podemos anular la supervisión. O el tamper, por lo que sea, pues alguien lo ha descolgado o no está funcionando correctamente, podríamos anular también el tamper, ¿vale? Esto con respecto a los dispositivos, ¿vale? Estos son dispositivos bus y vía radio, ¿vale? Aquí no se darían de alta los dispositivos cableados. ¿Cómo se darían de alta los dispositivos cableados? Pues aquí en la parte de ajustes del equipo, si bajamos con la ruedecita del ratón, veremos que aquí nos aparece dispositivos con cable. Vale, aquí accederíamos a este apartado y aquí nos van a aparecer las zonas que tengamos, tanto zonas cableadas del propio panel como aquí pues los expansores, ¿vale? Si tuviéramos otro expansor, pues podríamos también configurar esas zonas del expansor. Muy sencillo, simplemente le vendríamos aquí qué es lo que queremos que sea más o menos, es una descripción realmente, tampoco, por ejemplo, aquí no hay un sísmico, no hay tal, pero bueno, más o menos para que es una descripción simplemente. Le diríamos, por ejemplo, que esto es un infrarrojo. ¿Cómo vamos a hacer funcionar este infrarrojo? Pues dependiendo del bucle. ¿Cómo sé qué bucle es? Pues aquí arriba tenemos un circulito con una ID info que nos va a llevar a un esquemita en donde nos va a mostrar los bucles que hay en Vesta, ¿vale? Con su numeración, ¿vale? Por ejemplo, pues en el número 1 y 2, que es normalmente abierto, normalmente cerrado, sin resistencia, con resistencia simple, por ejemplo, el 8 doble resistencia, triple resistencia al 10, ¿vale? Y aquí lo que haríamos sería seleccionar ese bucle, ¿vale? Por ejemplo, si lo tenemos como doble resistencia, pues seleccionamos el bucle 8. Si lo tenemos como triple resistencia para hacer grado 3, pues tendremos que seleccionar el 10, ¿vale? Y aquí vamos a seleccionar el valor de la resistencia, ¿vale? En el bucle 10, que es el de grado 3, solamente nos muestra 3 resistencias, que es el valor de alarma. Pero, por ejemplo, en el bucle 8, ¿vale? Nos va a mostrar muchas más resistencias que hay. ¿Vale? Podemos incluso heredar una instalación y esa instalación pues ya tiene su resistencia a los detectores y demás y podemos seleccionarlo directamente desde aquí. ¿Vale? También podríamos incluso no tener que abrir el detector para ver las resistencias que tiene. ¿Vale? Simplemente monitorizando la resistencia, ¿vale? A través del botoncito este que había aquí a la derecha, nos va a mostrar los valores, nos va a leer los valores que tiene cada detector, ¿vale? Y nos va a decir qué resistencia tiene actualmente, ¿vale? Pues en reposo, en alarmas, si alguien abre el tamper, pues nos va a mostrar un valor, etcétera, ¿vale? Eso con respecto a los dispositivos con cable. Vale. Eh, ¿Cómo configurar el panel? Ya muchos ya lo conocéis, ya sabéis cómo funciona, ¿vale? Primero tendríamos un apartado de seguridad, ¿vale? Pues para poder poner cierta configuración que encaja con el área, ¿vale? Eh, si queremos el armado con fallo, por ejemplo, pues un armado directo. Si queremos el arma de sabotaje siempre o solamente en armado, etcétera. Y además tendríamos aquí abajo la parte de tiempos de entrada, tiempos de salida, cómo queremos que suene ese retardo de entrada, el de salida, etcétera, ¿vale? Tanto en armado como en armado en casa. Luego, por otro lado, tendríamos la configuración del panel, ¿vale? Que aquí no va por áreas, sino ya es configuración propia, pura del panel, ¿vale? Pues, por ejemplo, como el pooling con CRA, en el caso de que tuviera CRA, un test diario, por ejemplo, la resolución de los peer cams, si queremos silenciar la sirena interna, etcétera, ¿vale? Y luego un poco más abajo tendríamos toda el resumen, la información del panel, ¿vale? Pues qué IP interna está utilizando actualmente, la IP pública de la tarjeta si tuviera tarjeta, o sea, el firmware que está utilizando actualmente, ¿vale?
Bueno, es un poco de la información del panel. Vale, luego más tendríamos la actualización de firmware, ¿vale? Aquí podríamos actualizar directamente el panel, ¿vale? RF y el IOMCU, que es en la placa de zonas, de momento no va a hacer falta, ¿vale? Ya todos los paneles vienen ya con la última actualización de tanto de vía radio como de placa de zonas, pero la del panel sí, ¿vale? La actualización de firmware no es porque se corrijan solamente errores, sino porque también se van a dar de alta funcionalidades nuevas en el panel. Como por ejemplo, pues esta L2, ¿vale? Pues da funcionalidades para, por ejemplo, pues con los grabadores nuevos de Vesta que vamos a utilizar, ¿vale? Por ejemplo, pues para que todo eso funcione necesita que el panel esté actualizado a la última versión, ¿vale? Si no, pues no te leería los grabadores o ciertas funcionalidades que hemos ido actualizando, ¿vale? Vale. Ya por último, tendríamos los pines de usuario, ¿vale? Bueno, como todos ya conocéis, los pines de usuario podemos incluso darlos de alta en un área o podríamos darles también acceso a diferentes áreas, ¿vale? Aquí en este apartado se darían de alta los códigos PIN. Si tuviéramos un lector de tag o un teclado con lector de tag, también podríamos dar de alta aquí los tags, ¿vale? O las tarjetas, ¿vale? Y en PIN de usuario para varias áreas es donde vamos a dar acceso a estos usuarios a las áreas que queramos, ¿vale? Podríamos seleccionar un área, dos, por ejemplo, al jardinero, pues podríamos darle al área, acceso al área 3, por ejemplo, directamente, etcétera, ¿vale? Y solamente va a tener acceso a ese área, ¿vale? Se me ha quedado un poco pillado. Vale. Vale. Y luego, por último, ¿vale? A ver, aquí. ¿Vale? Ya habríamos dado de alta los dispositivos, la configuración general y ya solamente nos quedaría el reporte a receptora, ¿vale? El reporte a la receptora va en dos pasos, ¿vale? Por un lado tenemos lo que es el reporte, que es el envío de señales a receptora, y por otro lado tendríamos el archivo capturado, que es el envío de imágenes a receptora, ¿vale? En reporte tendríamos la URL 1, que es la URL de la nube, ¿vale? Esa no se puede tocar, ¿vale? No se puede modificar. Aquí añadiríamos una URL nueva, ¿vale? Y podríamos incluso utilizar plantillas, ¿vale? Yo no tengo ninguna plantilla, ¿vale? Pero podríamos utilizar plantillas de receptora, ¿vale? Pues receptora 1, receptora 2, ¿vale? Y así lo tendríamos mucho más fácil porque solamente tendríamos que poner el código de abonado, ¿vale? Y el grupo, ¿vale? Que en este caso es el grupo 2, ¿vale? Y se nos rellenaría algo parecido a esto, ¿vale? IP 2 puntos barra barra, el número de abonado, la IP del servidor, el puerto barra MAN, ¿vale? Y aquí esto se nos generaría automáticamente grupo 2, ¿vale? Podríamos hacer una prueba, ¿vale? Y nos saldría un check en verde, como que está todo ok, ¿vale? Lo que hace el panel es mandar una señal a la receptora y receptora le devuelve una CK con un ok al panel, ¿vale? Por otro lado, tendríamos aquí lo del grupo 2, ¿vale? La secuencia de informes, que aquí es recomendable en el grupo 2 elegir uno procesar de nuevo o tres procesar de nuevo como máximo, ¿vale? Puede ser también 5 procesar de nuevo también, bueno. ¿Vale? Si lo dejamos en 99 procesar de nuevo, significa que va a estar intentándolo infinitas veces, ¿vale? Entonces, siempre es recomendable 1, 3 o como máximo 5, ¿vale? Para que el panel no se sature y una vez que intenta mandar esas veces la señal, pase a la siguiente, ¿vale?
Y por otro lado, luego tendríamos el archivo capturado para el envío de imágenes. ¿Vale? La URL 1, que es la de la nube, en este caso sí se puede modificar, aunque no es recomendable. ¿Vale? Añadiríamos una URL 2. Seleccionaríamos aquí lo que nos diga receptora, ¿vale? En este caso, por ejemplo, Manitou. También podríamos hacerlo a través de plantilla de informes. En este caso yo no tengo ninguna. Pero bueno, se nos generaría algo parecido a esto, ¿vale? Simplemente el código de abonado, arroba, la IP del servidor y el puerto. Ya está. Con eso ya tendríamos el envío de las imágenes a receptora. ¿Vale? Y por último comentar, simplemente pues, si alguien utiliza los paneles con GPRS, ¿vale? Tendríamos el apartado de aquí de GPRS, en donde podríamos modificar la APN. ¿Vale? Esta es la que viene por defecto, que esta APN funciona con el 80% de las tarjetas SIM que hay actualmente en el mercado. Lo único que esta te deja salir a internet, pero es recomendable luego ponerle la APN de cada tarjeta, ¿vale? La suya propia, ¿vale? Luego os quería comentar también eh, una herramienta que tenemos también para los instaladores. A ver si quiere. ¿Vale? Porque siempre, bueno, muchos siempre me preguntan sobre las resistencias de los detectores en bus, que dónde hay que colocarlas, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una herramienta, ¿vale? Que es esta aquí, que es la calculadora de resistencia final de línea, ¿vale? Aquí lo que podemos hacer es nosotros ir añadiendo dispositivos, ¿vale? Y automáticamente la herramienta nos va a decir dónde tenemos que colocar esa resistencia, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí tengo dos teclados, ¿vale? Pero yo podría pues añadir, por ejemplo, no sé, un infrarrojo, por ejemplo, ¿vale? Que esté a unos 50 metros, ¿vale? Como veis, el, el sombreado rojo, ¿vale? Se nos ha cambiado de esta parte de aquí, del teclado, a este infrarrojo de aquí. Cuando están estos dispositivos en rojo, quiere decir que es donde tenemos que colocar las resistencias, ¿vale? Si yo sigo colocando aquí, por ejemplo, otro dispositivo, ¿vale? En este caso, pues voy a poner un contacto magnético y va a estar a 8 metros de este infrarrojo, ¿vale? Automáticamente se nos cambia y nos dice que la resistencia tiene que estar aquí, ¿vale? Es una herramienta bastante chula, ¿vale? Para los instaladores porque muchas veces no sabemos dónde tenemos que colocar la resistencia al final de línea y siempre creemos que es en el último o siempre en el panel. Pues muchas veces no tiene por qué ser en el último, puede ser a lo mejor en este de aquí y en este, o en el panel y en este de aquí, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis también en cuenta que a la hora de, a lo mejor, pues vamos a colocar unos dispositivos y hay algunos que no nos funcionan correctamente. Puede ser porque a lo mejor no hayamos colocado la resistencia final de línea en su lugar debido. ¿Vale? Quería comentaros también. Vale, y en principio con esto ya tendríamos el panel funcionando con zonas cableadas, vía radio, en bus, configuración del panel y el reporte a receptora. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta que podáis comentar por el chat o decirla directamente a través del micrófono. Buenas, Pablo. Una preguntilla. Sí, dime. Para configurar el Wi-Fi, ¿dónde se podría hacer? Con el pincho, ¿no? Con el USB. Exacto. El Wi-Fi hay que hacerlo a través del web server del panel, ¿vale? Nosotros accederíamos, es el único parámetro que no nos deja eh, modificarlo a través del portal. Nosotros accedemos por web server al panel, ¿vale? Al 192.168, el que sea. Pondríamos un usuario y una contraseña, que son las que vienen por defecto.
Y en el apartado de Network Setting, ahí tendríamos el apartado de Wireless, ¿vale? Que es el del Wi-Fi. Y ahí podríamos acceder a la parte de Wi-Fi. Vale, o sea que cuando le enchufemos el pincho nos aparecería un casillero nuevo, ¿no? Exacto, eso es. Vale. Bueno, si no hay más preguntas, pues nada, por mi parte ya estaría. Y bueno, daros las gracias a todos por asistir. Y nada, simplemente deciros que aquí en Bydemes estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, cualquier pregunta, lo que necesitéis, pues aquí estamos. Perfecto, pues muchas gracias Pablo por este webinar y gracias a todos por asistir. Les recuerdo que mañana enviaremos el agradecimiento junto con la presentación y la promoción. Así que gracias de nuevo y que tengan muy buen día.